El periodo de persecución de los judíos bajo los nacionalsocialistas fue probablemente la época más oscura de Europa. Y aunque sabemos mucho sobre el Holocausto y la deportación de judíos dentro de Europa, hay un capítulo de la historia del que se informa poco. Se trata del Plan Madagascar, un capítulo oscuro y casi surrealista de la historia de la Alemania nazi. A finales de los años 30 y principios de los 40, los arquitectos del Tercer Reich elaboraron este cruel plan, que preveía la deportación masiva de la población judía de Europa a la isla de Madagascar. Allí debían servir como esclavos para los alemanes durante toda la eternidad. Pero el plan iba aún más lejos. Entonces, ¿en qué consistía este plan inhumano, cómo era en detalle y por qué nunca se llevó a cabo en la realidad? Analizamos todas estas cuestiones en el vídeo de hoy. En los turbulentos años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, los gobernantes nacionalsocialistas empezaron a buscar soluciones radicales a la llamada cuestión judía. El Plan Madagascar, como se conoció más tarde, surgió durante esta fase de creciente brutalidad y empeño expansionista del régimen nazi. Sin embargo, la idea de deportar judíos a Madagascar no era totalmente nueva, ya se había discutido en diversos círculos antisemitas en el siglo anterior. La idea de deportar judíos a Madagascar fue propuesta por primera vez por el político antisemita alemán del Partido Conservador Prusiano, Paul Anton de Lagarde. Ya en el año 1885, propuso llevar a todos los judíos de Europa Oriental a la isla de Madagascar para controlarlos mejor allí. Y a principios de siglo, esta idea fue repetidamente retomada y discutida intensamente por antisemitas de toda Europa. El conocido fascista y antisemita británico Arnold Lis formuló relativamente pronto lo siguiente: hay que encontrar un hogar para los judíos, el mejor lugar es Madagascar. A cambio, Francia y los nativos locales deben recibir una compensación total en forma de dinero judío. Una vez en Madagascar, si esta isla no puede ponerse parcialmente a su disposición, en otro lugar, debe prohibirse a los judíos abandonar este territorio bajo pena de muerte. No hay otro camino. Y fue en este caldo de cultivo de estos primeros fascistas donde más tarde fructificó la ideología de los nacionalsocialistas en Alemania. El objetivo primordial era resolver el llamado problema judío y la solución más prometedora parecía ser la deportación y el reasentamiento forzoso de todos los judíos europeos. Se desarrollaron numerosos planes y se consideraron varios destinos para dicho reasentamiento forzoso. Países como Ecuador, Colombia y Venezuela figuraban en la lista. Adolf Eichmann, que más tarde se convertiría en una de las figuras centrales del Holocausto, recibió el encargo en el año 1938 de examinar los diversos planes y evaluarlos en el contexto de la llamada solución de política exterior a la cuestión judía. Consideró que el Plan Madagascar era el más prometedor y lo siguió desarrollando. Hermann Göring y Adolf Hitler también mostraron rápidamente un gran entusiasmo por esta idea. Los detalles del plan fueron finalmente formulados en gran parte por Franz Rademacher, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores del Tercer Reich. Rademacher, conocido antisemita, desarrolló el plan como una solución radical y definitiva a la cuestión judía, que preveía la eliminación completa de la población judía de Europa. Veía tres formas diferentes de lograr este objetivo. En primer lugar, el destierro y la deportación forzosa de todos los judíos de Europa, con Madagascar en particular como destino más prometedor. En segundo lugar, solo los judíos de Europa Occidental y Central debían ser enviados a Madagascar. Mientras que todos los judíos de Europa Oriental debían ser deportados a Lublin, donde serían tomados como rehenes a cambio del buen comportamiento de Estados Unidos. Y en tercer lugar, la deportación a Palestina también estaba sobre la mesa. Sin embargo, Rademacher rechazó rápidamente esta opción. Temía que los judíos pudieran gobernar el mundo entero desde una supuesta Segunda Roma. Pero, ¿cómo era el plan en detalle? En el centro del Plan Madagascar estaba la monstruosa idea del reasentamiento masivo de la población judía de los países europeos en Madagascar, una isla del Océano Índico que entonces era colonia francesa. Este proyecto no solo carecía de precedentes logísticos, sino que también se caracterizaba por su naturaleza inhumana. El 2 de julio de 1940, cuando se avecinaba la victoria alemana sobre Francia, Rademacher publicó el plan definitivo bajo el título La cuestión judía en el Tratado de Paz. Este preveía inicialmente un tratado de paz con Inglaterra y Francia. Esto se debía a que la Armada británica dominaba los mares y la francesa, Madagascar. Por tanto, preveía que el régimen francés de Vichy cediera el control de Madagascar a Alemania en un tratado de paz. Se iba a conceder a Alemania el derecho a establecer bases militares aéreas y navales en Madagascar.
A cambio, los 25.000 europeos de la isla, en su mayoría franceses, debían abandonar las islas para sentar las bases de la emigración masiva de judíos. Su plan preveía la deportación de un total de 4 millones de judíos europeos, más tarde se habló de entre 5 y 6 millones. La realización del proyecto debía financiarse con el patrimonio judío de los respectivos países de origen. Las SS debían encargarse de la ejecución, así como la Cancillería del Führer de la coordinación de los transportes. Y por último, un gobernador de la policía nombrado por Himmler debía gobernar la isla para siempre. Si algunos pueden pensar ahora que este plan podría haber salvado muchas vidas, hay que dejar claro que los historiadores lo valoran hoy con bastante claridad. Como dijo muy acertadamente el historiador Magnus Bredtken, cualquiera que pensara en este plan hasta el final, tenía que llegar a la conclusión de que la deportación a Madagascar en esta forma equivalía a una sentencia de muerte. Así pues, a los nazis les pareció más económico eliminar de inmediato a los judíos de Europa. Sin embargo, otras influencias también condujeron finalmente al fracaso del plan. En primer lugar, nunca hubo un tratado de paz con Gran Bretaña y el dominio de las fuerzas navales británicas hizo que pareciera imposible transportar a millones de personas a Madagascar. Y el régimen francés de Vichy se negó a ceder la isla. De hecho, se pensó en una conquista violenta de la isla. Sin embargo, en vista de los preparativos del gran golpe contra la Unión Soviética, no había tropas disponibles para tal operación. Y cuando los británicos desembarcaron en Madagascar en mayo de 1942 y aseguraron la isla, el plan quedó obsoleto. Porque en 1942 surgieron nuevos problemas, ya que la realidad militar y política de Europa había cambiado. Con el fracaso de las fuerzas armadas alemanas para lograr una rápida victoria sobre los aliados y la intensificación de la guerra, quedó claro que la realización de dicho plan sería imposible tanto en términos de tiempo como de recursos. En particular, la imposibilidad logística de deportar a millones de personas a través de largas distancias hizo que el plan fracasara desde el principio. Si echas un vistazo a los manuscritos antiguos, podrás ver que el plan no era una quimera, sino que se planeó con una seriedad y precisión increíbles. Hoy podemos suponer que si los nazis hubieran resistido más tiempo o incluso hubieran derrotado a los aliados, muy probablemente se habría retomado. En muchos aspectos, sin embargo, el Plan Madagascar fue también un precursor del Holocausto. Se caracterizó por un desprecio total por la vida humana y los derechos fundamentales, con la expulsión de personas por su origen étnico. En este contexto, la solución a la cuestión judía nacionalsocialista pasó rápidamente de ser una teoría de deportación a una política de asesinato masivo sistemático. El Holocausto, que se hizo realidad posteriormente, provocó la muerte de 6 millones de judíos, un acto de crueldad y brutalidad inimaginables que desafió a la propia humanidad. Aunque el Plan Madagascar no es necesariamente conocido hoy en día por el gran público, ocupa sin embargo un lugar importante en la historiografía. A menudo se utiliza como prueba de la intención inicial de los nazis de exterminar a la comunidad judía, aunque los métodos hayan cambiado con el tiempo. Es la prueba de que el Holocausto no fue un acontecimiento repentino, sino el resultado de una larga y escalonada escalada de discriminación y odio. Y que el genocidio de los judíos sobre una base industrializada ya se había decidido al más alto nivel en el año 1939. Y aunque finalmente nunca se llevó a cabo, el Plan Madagascar se erige como un escalofriante testimonio de la extrema brutalidad y deshumanización que caracterizaron la política nazi y como precursor de las increíbles atrocidades que vendrían después en el Holocausto.